Bueno, pues buen día a todas, a todos. Bienvenidos, en primer lugar, a este Centro de Formación de la Cooperación Española. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso de Ciencias Políticas, representados en este momento por Adolfo Garcé, el presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Quiero agradecerles que hayáis elegido este lugar para llevar a cabo el Congreso, y también el Centro Cultural de España, que está a 2 cuadras de aquí. Os aprovecho para comentaros, porque si no, no lo hará nadie, que este edificio es un edificio patrimonio de Uruguay, pertenece a Uruguay, no pertenece a la Cooperación Española. Nosotros lo tenemos en comodato, se restauró hace unos años, en el año 2008, y desde el año 2009 lo tenemos en comodato, pero la propiedad y en algún momento también el uso pues es de Uruguay, de la ciudadanía uruguaya, de los habitantes de Uruguay. Por lo tanto, os digo que estáis en vuestra casa, de verdad, por doble motivo, porque el edificio os pertenece, y también porque en este momento, aunque lo gestiona la Cooperación Española, sentiros también en vuestra casa, ¿no? Muy brevemente, también para compartirlo con vosotros, para que tengáis esta información, nosotros tenemos 4 centros de formación en América Latina. Se une ahora un quinto, que es un centro virtual. Tenemos 4 presenciales en Centroamérica, en Cartagena, en Colombia, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en el Cono Sur. Y esa es nuestra red de centros, que está a punto de cambiarse de nombre, porque realmente no son centros de formación, sino que son centros de intercambio de conocimiento, de generación de conocimiento, de lo que vais a hacer en este tiempo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco para que sepáis en dónde estáis, ¿no? Estos edificios, normalmente, todos ellos, los 4 centros nuestros, tienen una vocación regional. Lo que hacemos fundamentalmente es propiciar encuentros de América Latina, de toda la región, con participantes de todos los países, prácticamente en la mayoría de las actividades que organizamos, y la idea es esa, que entre ellos, ¿no?, pues se genere conocimiento, se intercambie conocimiento, etc. Ahora, por supuesto, está a disposición de las instituciones, no solo públicas, pero fundamentalmente de las instituciones públicas de Uruguay, ya que estamos en Uruguay, y por eso, pues bueno, era obligado, y además ha sido un gusto poder atender la demanda de los organizadores de que se hiciera aquí este encuentro, ¿no? Bueno, yo quiero ser muy breve. Obviamente os contará y le corresponde comentar todos los aspectos del Congreso a Adolfo Garcé, pero sí quisiera deciros y animaros, ¿no?, porque me parece que realmente es muy importante este Congreso. Yo creo que hay muchos retos que vienen desde la antigüedad en la ciencia política, ¿no?, pero también hay muchos más recientes, ¿no? Solo os quiero comentar una anécdota, y con esto termino. Estuve recientemente en mi país, en España, y tuve la ocasión de que me contaran cómo una empresa asturiana, que era muy rentable, ¿no?, se compró por un grupo internacional, y entonces se decidió que se desmontaba la fábrica y se llevaba a un país del este de Europa donde los salarios eran más baratos, ¿no?, más bajos. Entonces, bueno, empezó todo el proceso típico de lucha de los trabajadores. La empresa estuvo parada un tiempo, se movilizaron algunas fuerzas políticas, el gobierno del Principado, etcétera, etcétera, que algo de mella hicieron en la decisión, pero la decisión era inamovible y la empresa se iba, ¿no?
Al final se quedó por la crisis de Ucrania, ¿no? Que de repente les dieron, en fin, poca seguridad a lo que estaba pasando en Europa del Este. No quiero dar muchos más datos de esa empresa porque no corresponde, y al final se quedó, ¿no? Pero quiero expresar esto como uno de los, no de los años recientes, pero sí de las últimas décadas, como uno de los grandes retos de las ciencias políticas, ¿no? Cómo desde la política se puede enfrentar y se puede reducir las limitaciones y los problemas que plantea la globalización que estamos viviendo, ¿no? Y no es nada fácil, y quería mostrarlo con este ejemplo de cómo en este momento hay unos desequilibrios grandes entre las fuerzas del mercado, el sector privado, etcétera, y el pequeño espacio que ha quedado para el ejercicio de la política, ¿no? Y creo que este tema bien ejemplifica los retos importantísimos, porque tienen que ver con la vida de las personas, en los que estamos parados hoy en día, ¿no? Bueno, seguro que estos temas, muchos otros, serán objeto de vuestra atención y de vuestro estudio. Los no especialistas, aún así, lo seguiremos, porque es obligado seguirlo, ver cómo se pueden ir resolviendo estos dilemas del mundo moderno. Y bueno, pues ya sin más, en nombre del equipo del centro, nos tenéis a vuestra disposición, vais a estar aquí estos días, que sea grata la estancia y que sea muy productivo todo lo que los debates y las ponencias y las conclusiones que tengáis. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Yo también quiero ser muy breve, pero hay dos asuntos que a los que me quiero referir. Lo primero, desde luego, y antes de entrar en estos dos temas, es darle a todos ustedes la más cordial, la más cálida bienvenida a este 5º Congreso de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, que por estatutos se realiza cada 2 años. Muchas gracias por estar acá. Y quisiera empezar por el capítulo de agradecimientos, que es un poco largo, pero créanme que es imprescindible. En primer lugar, el agradecimiento para ti, Manuel, para el Centro de Formación de la Cooperación Española, para el Centro Cultural de España. Nos han prestado estas instalaciones que son hermosísimas, vos decís que son nuestras. No sé si nosotros podríamos cuidarlas tan bien como ustedes. Sí te aseguro que las vamos a cuidar con todo cariño durante todos estos días. Muchísimas gracias por el apoyo y por la confianza. Quiero además agradecer a las instituciones que coorganizan este 5º Congreso con nosotros: el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UCUDAL. Quiero agradecer muy enfáticamente también el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas que nos están auspiciando. Permítanme enumerarlas, son unas cuantas. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, un buen invento, ¿eh? La Asociación Uruguaya de Cooperación Internacional, AUCI, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra Universidad de la República, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación, el diario El Observador, los hoteles NH Columbia, el Centro de Información Oficial, INPO, la Fundación Konrad Adenauer, Uruguay Integra, de la OPP, República FAP, la Señal Asuntos Públicos, que siempre nos acompaña en las actividades de la universidad, y la Embajada de México, que también nos ha facilitado el local que está acá al lado, el espacio cultural. Quiero mencionar también el agradecimiento de la Presidencia de la República y a los 5 ministerios que declararon de interés este Congreso: el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el de Desarrollo Social, MIDES, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el de Relaciones Exteriores. También muchas gracias por la confianza. Quiero agradecer a los voluntarios. Ustedes saben que estos congresos dan mucho trabajo. Hay un equipo de voluntarios que es liderado por la colega de la Comisión Directiva, Florencia Lambroschini. Van a dar una mano, ya están dando una mano en toda la logística del Congreso y están a las órdenes de todos ustedes. Quiero agradecer a los casi 40 colegas que durante estos meses leyeron las ponencias, las seleccionaron, las estructuraron en los 23 ejes temáticos
que componen el denso programa de esta actividad. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias también por el esfuerzo, por la dedicación, por la buena onda a todos los que aceptaron participar como moderadores en las mesas. Lo hemos hablado mucho con los amigos del comité organizador del Congreso. El éxito de un Congreso depende de muchas cosas, ¿no? De anfitriones generosos, desde luego, pero muchísimo de la actitud de los moderadores para propiciar el debate y hacer que el trabajo sea productivo. Quiero agradecer a los profesores y profesoras, especialmente invitados por la Sociedad Uruguaya de Ciencia Política para esta actividad. Fernando Limongi, de la Universidad de San Pablo, Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica de Chile, Aníbal Pérez Liñán, de la Universidad de Pittsburgh, Bert Rockman, que está acá gracias a las gestiones del infatigable Jorge Lanzaro y de la Embajada de Estados Unidos, Vivian Schmidt, de Boston University, Catherine Sicking, de Harvard University, Joan Subirats, de Barcelona, que está por llegar, y Fernando Vallespín, de la Autónoma de Madrid. La verdad que es un elenco muy especial al que se suman otros colegas que han venido de motu propio a participar en esta actividad. Un agradecimiento muy especial para terminar a los colegas, a los compañeros, a los amigos del comité organizador del Congreso. Camilo López, de la Coordinación General, Cecilia Rocha, que tuvo a su cargo nada más ni nada menos que la coordinación académica de los contenidos del programa. Diego Luján, te vamos a nacionalizar, Diego. Ya estamos tramitando, Coordinación Financiera del Congreso. Florencia Sanz, de la Coordinación Logística. Yo no sé, no saben la cantidad de horas que le han dedicado estos compañeros al trabajo y el cariño y el esfuerzo que han puesto. Era un capítulo largo de agradecimientos. Discúlpenme, pero era imprescindible. Segundo, nuestras expectativas sobre el Congreso. Voy a decirlo de un modo muy sencillo. No hacemos el Congreso porque esté en los estatutos. Claro que las reglas importan, me van a matar los colegas, ¿no? Si no digo esto. Claro que las reglas importan, las instituciones importan, pero hacemos el Congreso porque están los estatutos, pero además porque creemos que vale la pena que nos juntemos, que nos reunamos sistemáticamente, porque entendemos el Congreso como un espacio de solidaridad entre nosotros. El Congreso es eso. El Congreso es un espacio para ayudarnos entre nosotros, para mejorar los unos el trabajo de los demás, para aprender de los demás. Eso es un Congreso. Es con esa expectativa que hemos invitado a tanta gente y es con esa expectativa que estamos organizando todos estos paneles. Para mejorar la calidad de lo que hacemos. Concebimos el Congreso como un espacio de debate. Por favor, aprovechemos la oportunidad de discutir. Lo cortés, como dicen, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Todos nosotros tenemos convicciones. No sé si convicciones políticas, pero en todo caso convicciones sobre la ciencia política, sobre cómo hay que hacer la ciencia política, o sobre los asuntos que estudiamos. Debatamos sobre nuestras convicciones, confrontémoslas con las convicciones de los demás, debatamos con el mejor estilo, sin ofender ni agraviar a los que piensan distinto. La verdad es que quisiéramos que los paneles fueran vibrantes, que fueran paneles estimulantes. Por eso, otra vez, el papel de quienes actúan en la moderación es clave, ¿no? Aprovechemos a discutir, aprovechemos a escuchar a los demás y a intercambiar ideas. Finalmente, nos hemos propuesto radicalizar un concepto, el concepto de pluralismo, ¿no? En este Congreso hay invitados marxistas y neoinstitucionalistas de todos los pelos. Hay un poco de todo. Hay profes de teoría política como Fernando Vallespín, que lo leemos hace muchos años. Eso es lo que queremos de este Congreso. Quisimos un Congreso muy abierto, muy plural, donde todos los que cultivan la ciencia política, independientemente de cómo lo hagan, se sientan cómodos y tengan con quién
intercambiar ideas y discutir. En fin, estamos convencidos que el debate enriquece y que el pluralismo enriquece todavía mucho más esta actividad que tanto queremos, la actividad de la ciencia política. Como verán, las expectativas son muy altas. Les pido que nos ayuden a hacerlas realidad. Disfruten el Congreso y ahora vamos a trabajar. Bueno, entonces empezamos con esta mesa de inauguración del Congreso. Ustedes saben que, independientemente de que queremos discutir muchas cosas, hemos elegido como temas centrales de este Congreso dos que a la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política les preocupa especialmente: el tema de la democracia en América Latina y el tema de la ciencia política. A discutir sobre qué tipo de ciencia política hacemos, vamos a dedicar el último de los paneles, panel de clausura del Congreso, y en este primer panel queremos discutir sobre la democracia en América Latina. El título del panel es ¿Malestar en democracia? Como pregunta, ¿malestar en democracia? Ciudadanía, presidencias y partidos en América Latina. Tenemos un panel espectacular integrado con David Altman, Aníbal Pérez Liñán y Jorge Lanzaro. Permítanme presentarlos rápidamente. David es uruguayo, es PhD en Ciencia Política en Notre Dame University, es profesor asociado en el Instituto de Ciencia Política de la Católica de Chile, trabajaba con nosotros, pasó de un Instituto de Ciencia Política en Uruguay al Instituto de Ciencia Política de Chile. Es especialista en democracia en general y en democracia directa en particular. Yo lo digo siempre, David, si estoy equivocado, que me corrijan. Para mí el mejor libro sobre la democracia directa que se ha escrito en el mundo, al menos por ahora, lo escribiste vos. Es un libro publicado hace un par de años por Cambridge University Press. Y David forma parte de un proyecto súper estimulante, cuyos resultados estamos esperando todos con mucha expectativa, que es el proyecto Variedades de Democracia, VIDEM. Es uno de los gerentes regionales de ese proyecto. Se está construyendo muchísima información sobre el estado de la democracia en el mundo. David. Aníbal Pérez Liñán, un querido amigo también de esta casa, del Uruguay, es argentino, estudió con David allá en Notre Dame University, trabaja en Pittsburgh como profesor de Ciencia Política e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos, es especialista en análisis comparado de los procesos de democratización, inestabilidad política y funcionamiento institucional de las instituciones democráticas. Bueno, acá mismo en el Congreso va a presentar su último libro, hoy de tarde, Democracies and Dictatorships in Latin America, Emergence, Survival and Fall. Es un libro que se acaba de publicar con otra figura muy relevante de la ciencia política de la región, Scott Mainwaring. Pero antes se ha publicado otro libro muy citado, muy leído por todos nosotros, sobre los juicios políticos al presidente y la inestabilidad política en América Latina. Es un gusto que estés acá con nosotros, Aníbal. Y bueno, Jorge Lanzaro es seguramente el más conocido por el público uruguayo, porque es uno de los papás de la ciencia política. No sé si él va a reconocerse en sus hijos, pero, viste, está bravo este asunto de los padres y los hijos. Portamos más o menos. Bueno, Jorge Lanzaro es un querido profesor, de los fundadores de la ciencia política en Uruguay. Estudió en París, de allí su elegancia natural. Sí, el saco. Van a decir que exagero, pero no exagero nada. Es un profundo conocedor de la política latinoamericana. Ha escrito mucho, pero bueno, quizás uno de sus últimos libros sobre tipos de presidencialismo y coaliciones políticas sea el que más tiene que ver con el tema de la discusión de hoy. Muy cortito. Lo que queremos discutir acá con los colegas admirados es, bueno, la democracia en América Latina fue un parto, ¿no? Un parto complicado. Hay que esperar a fines del siglo XX para que haya democracia en la mayoría de los países de América Latina. La democracia se ha consolidado, pero sin embargo, todos los informes que se vienen haciendo a lo largo de los últimos años muestran problemas, señales, descontentos. Sin ir más lejos, y con esto termino. En Brasil, ahora, el domingo pasado, hubo 3,8 millones de votos en blanco y más de 20 millones de abstenciones, ¿no? 23 millones, si estoy bien informado, ¿no? Los abstencionistas votaron mejor que Marina Silva.
para poner un caso. En fin, lo que queremos discutir es, ¿hay luces amarillas? La democracia uruguaya ha tenido algunos problemas históricos, ¿no? La superconcentración de poderes en los presidentes, la inestabilidad de los partidos, la polarización. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿De qué deberíamos preocuparnos? Si es que debemos preocuparnos de algo. Bueno, David, te propongo que arranques tú. Perdonen por la extensa presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto, un placer estar aquí de vuelta en un congreso de la UCIP, particularmente con mis colegas aquí en la mesa y para disfrutar estos días de actividades bien nerdas, ¿no? Que nos gustan a la larga. Mi presentación va a ser breve, pero va a ser más un marco introductorio al estado de la democracia, no particularmente concentrado en América Latina, sino globalmente. Y esto me parece que podría ser interesante como punto de partida porque si entre 1990 aproximadamente y comienzos de este siglo, esos 10, 15 años, vimos fortísimos avances en la extensión del juego democrático en el planeta, en los últimos 10 años las noticias no son para nada alentadoras porque algunos argumentan que nos estancamos, los datos tienden a mostrarnos que estamos retrocediendo. Eso es un hecho. Retrocediendo. Hay menos democracia hoy de la que había en el 2005. Ahora, esta bajada de la democracia o de la extensión del juego democrático no es uniforme a lo largo del planeta. Hay regiones que se destacan por esta caída y voy a referirme a algunas de ellas y dando algunos casos en particular. Quizás hay 3 ejemplos que sobresalen de forma notoria y es lo que está pasando en la Federación Rusa, lo que ha pasado con la Primavera Árabe y lo que está pasando con África, ¿no? La Primavera Árabe, que fue un movimiento notablemente efervescente, promovido por diversos medios informales, en cierto sentido, Facebook, Twitter, etcétera, que comenzó en Túnez, hoy en día lamentablemente es casi un invierno árabe, ¿no? El ejemplo más notorio es la caída de esa pseudo-democracia que hubo en Egipto, ¿no? La concatenación Mubarak, Mursi, el golpe militar. Pero esto no es que fue una cuestión antojadiza que se puede enmarcar en una tradición egipcia de golpes militares, porque ya los militares se habían gobernado por muchísimo tiempo y no hacían golpes, porque ya estaban en el gobierno, sino por esa intentona de la hermandad musulmana bajo el gobierno de Mursi de acaparar absolutamente todos los ámbitos del poder del país. Un poco una lógica del que ganaba se lo lleva todo y bueno, como gané las elecciones tengo derecho a cambiar absolutamente todo el aparato público y promover las políticas, porque soy la mitad más uno, bueno, el pueblo me lo pide. Esta situación que vivimos en Egipto y que fue muy renombrada, inclusive aquí en América Latina, nos recuerda mucho lo que pasó, quizás el primer caso donde la tensión entre democracia e islamismo se pone en evidencia, que es en Argelia en 1992. ¿Se acuerdan que en Argelia, a través de elecciones razonablemente libres y limpias, gana el integrismo musulmán y que Occidente, particularmente liderado por Francia en ese entonces, incentivan un golpe de Estado que destrona al integrismo y vuelve a ser una dictadura militar típica pro-occidental en el país. Y acá tenemos una de las primeras grandes tensiones, ¿no? De los límites de la democracia. ¿Cómo hacemos para que aquellos que toman el poder no quieran pasar una planadora usando los instrumentos que la propia democracia da, manteniendo ciertos ámbitos de control y demás? El otro caso que es, bueno, evidentemente también llena los titulares de los diarios, quizás no tanto en América Latina como debería, es Siria, ¿no? Un país que virtualmente ha dejado de existir y que son varios mini países y que está dando a realineaciones políticas de lucha democrática o no democrática de la más diversa naturaleza, ¿no? Si hasta hace un momento Irán y Estados Unidos eran los archienemigos, hoy en día están notablemente colaborando militar y políticamente contra el ISIS. Pero la guerra civil siria, las salpicaduras de esta guerra, está
inestabilizando muchos países de la región, particularmente Líbano. Líbano está con más de 1,5 millones de refugiados sirios, un país pequeño como el Uruguay, más pequeño que el Uruguay, y gente que hay que alimentar, que hay que cuidar, etc. Pero también Turquía, ¿no? La frontera sirio-turca ayer hubo combates fortísimos entre los milicianos kurdos y los integristas, en fin. Toda esta primavera árabe como que quedó latente y con hartos claros y retrocesos. Después, Rusia. Rusia es otro de los casos por la influencia y no solamente por la situación que mencionaba recién sobre la inestabilidad generada con el caso ucraniano, pero sí lo que fue el prospecto de una democracia que estaba naciendo en uno de los países más importantes del planeta. Una vez que Putin agarra el gobierno, empieza a desestabilizar los famosos check and balances de una democracia incipiente, ¿no? Acaparando el poder de vuelta, siempre en nombre del pueblo, siempre en nombre de la mayoría. Y aquí es donde posiblemente encontremos un punto, un denominador común, ¿no? Esta tensión entre el ser la mayoría y las reglas de controles y contrapesos que una democracia hay. Pero salgamos de estas dos regiones, porque Rusia ya es una región en sí misma, sino que podemos África. ¿Qué pasa en África? África también, la África subsahariana, que hasta hace un tiempo venía con el acelerador prendido en cuanto a términos democráticos. Si yo pregunto cuántas democracias hay en África, por más laxos que seamos, en el mejor de los casos, pero en el mejor de los casos son 7, de 50 y pico de países, ¿no? Que es el cono sur sudafricano, que está compuesto por Namibia, Botsuana y Sudáfrica. Gana Senegal, gana Benín, perdón, y después, si somos muy generosos, tenemos el caso de Mali y Senegal. Mali, si es que aislamos todo el fenómeno de la guerra civil en el norte de Mali, de los tuaregs y el apoyo militar occidental, particularmente francés, otra vez, con una injerencia directa. Acá hablamos mucho de la injerencia norteamericana, pero en algunas regiones del planeta Francia es el paladín de la intervención militar, y este es uno de los tantos casos. Europa Occidental, en un momento hablamos como para, ¿no? la crisis de Europa. Y bueno, y Europa la podemos sintetizar en dos grandes palabras. Primero, una fortísima crisis económica y el fenómeno de la inmigración, tanto legal como ilegal. Que estos han producido dos efectos notables que obviamente a nuestro interés, si el leitmotiv de nuestra mesa es democracia, tienen efectos notables. El primero es el resurgimiento o surgimiento, como quieran, de los partidos de una derecha populista y xenófoba. Fenómeno que se da particularmente y que ha sido evidente en Grecia, en Francia, en Suiza no tanto, pero sí se ve en Holanda y en algunos países. Y el fenómeno de la inmigración y la violencia y la xenofobia asociada a la inmigración también resurge notablemente en Suiza. Podemos hablar después a través de algunos mecanismos de democracia directa que tenían como target claro los inmigrantes, pero también en Austria, en Latvia y quizás hasta en Suecia. Ahora, el otro fenómeno, eso es lo que genera la inmigración, el fenómeno migratorio, que es un fenómeno que en América Latina recién lo estamos comenzando a ver. Para darles una idea, en el norte de Chile hace un tiempito atrás hubo, no me acuerdo si fue en la Copa América, en la Copa del Mundo, cuándo, pero hubo, no quiero decir una guerra, una mini guerra civil, pero sí hubo notables disturbios entre grupos colombianos y chilenos en Arica y en Iquique a raíz de un partido de fútbol. Solo como un ejemplo de la tensión que hay con la inmigración hoy en día. Pero bueno, la crisis económica, esto ha producido enormes efectos también, y aquí es donde se estresa, donde se estira mucho más este fenómeno que hemos visto en nuestras democracias o las democracias europeas de Europa Occidental presionadas por dos lados. Por un lado tenemos una Unión Europea con sus instituciones asociadas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y otros organismos de corrección financiera, y desde abajo por presiones localistas, política autónoma, etc. Desde arriba la presión es hacia cuadrar las cuentas, ¿no? La cuadrada de las cuentas, esto involucra no una transformación de los gobiernos locales, pero sí un esfuerzo para que gobiernos tecnócratas para cuadrar las cuentas y pongan las casas en orden surja, y esto es evidente en Italia, en Grecia, en Portugal, quizás no tanto, pero sí.
Y la presión más local que viene, lo vimos la semana pasada con Escocia, lo vamos a ver en una semana cuando Cataluña resuelva, Córcega también está asomando por ahí con sus intentos independentistas. Ahora, el mayor desafío que tenemos como democracias, o que tienen como democracias, es cómo satisfacer las demandas cortoplacistas, a satisfacer a un electorado que es el que determina que voy a ganar, pero por el otro lado una inversión a largo plazo y de largo aliento que permita cuadrar las cuentas. Y en este baile, en este trajín, en este péndulo, es donde están oscilando los gobiernos democráticos del continente. Ahora, para darles una idea, desde el año 1974 Francia no tiene cuadrado su balance económico. O sea, siempre está viviendo con déficit. En el año 2014 no creció absolutamente nada y Hollande tiene el 13% de aprobación. Si hoy hubiese balotaje, lo estaba leyendo ayer, le gana Le Pen con facilidad, pero absoluta. Esos son unas pequeñas luces de cómo están funcionando nuestras democracias. Ahora, en los últimos años fuimos testigos de enorme efervescencia cívica en Chile con el movimiento estudiantil, en España a través de los temas de vivienda, Israel y Grecia reaccionando frente a un estado de bienestar que se estaba achicando de forma notable, Brasil, transporte público, ¿se acuerdan? El Mundial, los subsidios al transporte público, Inglaterra, Francia, la segmentación social, los disturbios que vivimos en Londres y en París. La pregunta que podríamos hacerse es ¿por qué ahora y no antes? Bueno, obviamente viene asociado con la crisis económica macha que sufrió Europa. Ahora, las ciencias sociales ha tratado de buscar una presencia en común para explicar estos fenómenos de desborde social en estos países que mencioné. Y yo creo que personalmente es una suerte quizás hasta de error, porque estamos buscando algo que esté en cada uno de estos lugares, pero quizás lo que deberíamos buscar es una ausencia que es común a todos estos países. Y yo creo que en todos estos países no existen canales institucionalizados para alterar la política de forma unilateral en relación a lo que quieren las élites políticas. No en vano no han surgido estos fenómenos de disturbios ni en Eslovenia, ni en Eslovaquia, ni en Suiza, ni en Latvia, países que tienen muchísimos de los mismos problemas que vimos en estos otros, donde ha habido explosión, estallido social, pero en estos no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en muchos de estos países existen canales institucionalizados para alterar la política de forma unilateral y forzar una sincronización entre las élites políticas y lo que los grandes grupos sociales desean. Esto no existe ni en España, ni en Grecia, ni en Israel, ni en Brasil, en ninguno de estos países. Entonces, aquí es donde meto mi rollo de democracia directa, que quizás no es la solución, sabemos que no es la solución para virtualmente nada, pero sí ofrece una ventana de oportunidad notable de sincronización política entre los deseos de la gente y el rumbo de la política pública. Ahora bien, uno podría decir, wow, vamos a participar, abramos las ventanas de participación, democracia directa, super cool. De hecho, si vemos muchos de nuestros programas, los programas de gobiernos de centro-izquierda o izquierda que se están promoviendo en la región, hay una suerte de hambre participacionista, ¿no? Wow, la participación es súper cool, es bárbara, pero sabemos muy poco de la participación todavía. Y ahí es que yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en asumir esta hambre de participación como una evidencia empírica. Esto es una pregunta empírica y va a ser respondida de forma distinta. ¿Quiere realmente la gente participar más? ¿Queremos estar inmiscuidos en la cotidiana, en toma de decisiones de cosas que nos afectan a nosotros? Acá la literatura es súper ambigua. De hecho, a principios de los años 2000, 2010, hay un par de trabajos en Estados Unidos que son notables que bajo la misma preocupación sugieren totalmente lo contrario. La gente no es que quiera participar más, sino que la gente, la ciudadanía, busca básicamente probidad y mantener ventanas de oportunidad para corregir en caso de que el rumbo erre. Es decir, yo no quiero participar, no quiero decidir a qué hora me levantan la basura o si pintamos la plaza comunal de tal forma. No tengo interés, no tengo tiempo. Todos tenemos que trabajar, tenemos hijos, estamos ocupados, no tenemos tiempo. Entonces sucede que de pronto este hambre de participacionismo hay que discutirlo de forma muy fuerte. Es verdad, se asume de que mayor participación produce mayor legitimidad, mejores decisiones más sincronizadas con lo que la ciudadanía quiere, pero
hay que problematizar también que esto de la participación, y es evidente en el gobierno aquí en Uruguay, en Brasil con ciertos programas, en Argentina, en Chile en particular, de que los recursos necesarios para hacer una participación sana están inequitativamente distribuidos en la sociedad. Y que la participación, si vamos a los hechos, si empezamos a implementar programas participacionistas, van a tener necesariamente, por esta inequidad en la distribución de recursos para la participación y la deliberación, en programas clasistas y conservadores. Justamente porque aquellos que gozan de mayor cantidad de recursos para una participación activa y deliberativa son aquellos que tienen los mayores recursos en la sociedad y, como siempre, son los sectores ABC1, depende de cómo se cataloguen en cada uno de los países. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la presunción de que queremos participar más, que queremos transformar, que los ciudadanos queremos estar súper activos. Con esto voy cerrando. Otro ejemplo de esto, y quizás con esto cierro, la literatura sobre los jurados en Estados Unidos es notablemente rica en mostrar, quizás esta es una de las instituciones más democráticas que hay en el hemisferio occidental, ¿no? Totalmente se designan por sorteo quienes se integran, con un par de excepciones, los abogados no pueden participar, pero fuera de eso básicamente todo. Y se ha demostrado que las diferencias de género, de clase, de raza, de religión, son estadísticamente significativas en toma de posiciones, por ejemplo, en cuanto a si se aplica o no la pena de muerte en los estados donde existe la pena de muerte. Es decir, los hombres blancos protestantes tienden a votar mucho más por la pena de muerte que los negros, judíos, ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vemos cómo la inercia social en un ámbito, en un foro de participación o de deliberación, puede reproducir aspectos inequitativos en una democracia, y esto va a generar alertas, o debería generar normativamente, ahí ya depende de el gusto de cada consumidor, sobre cómo funcionarían estas instituciones democráticas y cuáles son los efectos que producen. Cierro por acá y después seguimos si quieren. Muchas gracias, David. Aníbal. Muy buenos días. Ante todo quiero agradecer a la organización del Congreso por la invitación y por la hospitalidad, y quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí temprano en la mañana fielmente. Quisiera hablar hoy de las transformaciones de las condiciones estructurales para la democracia y el presidencialismo latinoamericano en básicamente los últimos 20 años, y cómo estas transformaciones afectan de algún modo nuestra agenda de investigación, cómo la han afectado y cómo seguramente la van a continuar afectando en el futuro. Y algunos de los temas que voy a mencionar seguramente van a tocar con unas de las cuestiones más teóricas que mencionó David hace un minuto atrás. Para sintetizar, el argumento central que quisiera hacer hoy es que a fines del siglo XX la democracia latinoamericana confrontó una tensión muy especial, que fue la tensión entre adoptar políticas neoliberales, que en la mayoría de los casos eran altamente impopulares, y sostener la consolidación democrática de democracias que eran muy nuevas. A principios del siglo XXI encontramos un contexto que es muy diferente en muchos sentidos. Y que tiene que ver con que estas tensiones se han resuelto en parte por un crecimiento sostenido de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Pero hoy enfrentamos una tensión, creo, de una naturaleza diferente, y es que las oportunidades importantes para el progreso social que está experimentando América Latina entran en conflicto con un modelo de presidencialismo que esencialmente es en muchos países un modelo de presidencialismo intolerante, y sobre esto es lo que quisiera hablar. Esencialmente, a fines de los años 80, muchas democracias latinoamericanas crujieron y en muchos casos se derrumbaron como consecuencia de la deuda externa, el déficit fiscal fuera de control y en algunos países incluso la hiperinflación, ¿verdad? Y la respuesta de muchos gobiernos a este problema, la respuesta estándar a este problema, como ustedes saben, fue la adopción de políticas neoliberales, que significaron condiciones que
que conocemos, ¿verdad? Una política monetaria restrictiva, recortes importantes al gasto público, privatizaciones, liberalización de precios y eliminación de barreras comerciales. Muchas de las cosas que estamos viendo en Europa Occidental hoy en día. Estas políticas fueron aplicadas, por supuesto, en diferente grado y con diferente intensidad y con diferente tempo en diferentes países, dependiendo de las condiciones locales. Pero esencialmente lo que en general consiguieron fue una estabilización macroeconómica, que fue muy importante en su momento, una atracción de la inversión extranjera por cierto periodo y por lo tanto tasas de crecimiento positivas por algunos años, pero lo que no consiguieron en general, con algunas excepciones, fue un modelo de crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Con lo cual, hacia fines de los años 90, lo que experimentaron muchos países fue tasas crecientes de desempleo y una expansión muy importante del sector informal. Para mostrarles esto, quería mostrarles esta figura que básicamente muestra país por país en América Latina la tasa de crecimiento económico entre 1995 y 2010. Y la barra, el eje horizontal es el año, por supuesto, el eje vertical es la tasa de crecimiento del PIB per cápita en cada año, y la barra vertical que divide el gráfico es el año 2003. Entre 1995 y 2002, si ustedes se fijan en el primer periodo de estos gráficos, se ve claramente el efecto de este estancamiento económico de fines del siglo XX, ¿verdad? Tenemos tasas de crecimiento que de hecho en promedio para este periodo son negativas en países como Argentina, como Uruguay, como Ecuador y como Venezuela. Y por supuesto, este contexto económico adverso creó una serie de crisis que se manifestaron en el campo institucional y que desde nuestro punto de vista vieron una serie de literaturas que son particularmente interesantes para nosotros, ¿verdad? Por supuesto, uno de los efectos inmediatos de este contexto adverso fue la producción de un marco de inestabilidad para el Poder Ejecutivo. En este periodo, entre 1995 y 2003, 6 presidentes electos en América Latina fueron forzados a renunciar por la protesta popular o fueron enjuiciados políticamente por el Congreso. 2 en Ecuador, 1 en Perú, 1 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Paraguay. Y por supuesto la literatura en su momento debatió si esto era un problema del diseño institucional, ¿verdad? Arturo Valenzuela insistía con que el problema era el diseño institucional del presidencialismo. Kathy Hostetler enfatizó que la cuestión central aquí era la movilización social en contra del presidente. Y por supuesto, de algún modo todas estas perspectivas tenían razón. Pero realmente, para entender la lógica de este problema, hay que pensarlo en ese contexto de crisis generalizada de fines de los años 90 y principios del siglo XXI. Y por supuesto, esta misma crisis afectó no solo al Poder Ejecutivo, sino que afectó fuertemente a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales sufrieron directamente la crisis del modelo neoliberal. En algunos casos sobrevivieron, como el Partido Justicialista en Argentina, sobrevivieron creando y expandiendo una máquina clientelar. Entonces tenemos una literatura muy rica sobre el clientelismo, que en algunos casos es una literatura micro que tiene que ver con la relación entre patrones y clientes a nivel micro, como el libro reciente de Susan Stokes que recibió varios premios. En otros casos tiene que ver más con la estructura y la organización de los partidos, ¿verdad? Como el libro de Juan Pablo Luna. Pero claramente los partidos tradicionales fueron en parte las principales víctimas de este momento histórico. Y quienes se beneficiaron de este momento histórico, como señala Rosario Queirolo en su libro reciente, fueron los que Queirolo llama la izquierda no contaminada, la izquierda incontaminada, que era la izquierda que había estado excluida del poder durante los años 90 y que podía presentarse en este contexto histórico como la opción creíble, como una alternativa real al modelo neoliberal. Vale la pena destacar que esta izquierda incontaminada, en realidad, dependiendo de los países, es un montón de actores completamente diferentes, ¿verdad? En Uruguay la izquierda incontaminada fue
un frente político altamente institucionalizado. En Brasil fue un partido obrero que en su momento tenía respaldo de clase media, pero en Argentina fue, por supuesto, una facción del partido peronista. En Ecuador fue un economista con orientación más bien tecnocrática y sin ningún apoyo partidario. En Bolivia fue un líder cocalero respaldado por movimientos sociales. En Paraguay fue un exobispo. Entonces, la diversidad de esta izquierda no contaminada que capitalizó esa crisis es realmente altamente diversa, y esa diversidad se manifiesta claramente en diferencias en términos de experiencia política, de experiencia administrativa y de compromiso democrático, que creo que ha sido un factor central. Ahora, todos estos actores que se beneficiaron de la crisis, creo, se beneficiaron también a partir del año 2003 de una expansión de los precios, como mencioné antes, en las materias primas en el mercado internacional. En parte, esta expansión de precios fue en buena medida un resultado colateral de la expansión de la economía china, ¿verdad? Una economía que crecientemente demandó soja de Argentina, Paraguay y Uruguay, petróleo de Venezuela y Ecuador, y minerales de Bolivia, por ejemplo. Y ocurrió a principios del siglo XXI lo que un economista mexicano llamó la pesadilla de Prebisch, ¿no? Porque los términos de intercambio extrañamente se revaluaron en favor de las exportaciones primarias. Una situación que recuerda de algún modo fines del siglo XIX en América Latina de una manera particularmente interesante. Y por supuesto esto tuvo un impacto económico notable. Si ustedes miran el segundo periodo en este gráfico, el segundo periodo que comienza en el año 2003, lo que puede visualizarse son unas tasas de crecimiento muy notables a partir del año 2003. Estamos hablando de tasas de crecimiento que entre 2003 y 2010 aproximan quizás el 7% en Argentina. Los números en Argentina son difíciles de anclar porque el gobierno manipula las estadísticas, pero posiblemente 7% en Argentina, 5% en Perú y Uruguay, 4% en promedio en Venezuela, 3% en Brasil y Chile. Y aunque estos números a primera vista puedan nos parecer muy impresionantes, piensen lo que esto significa acumulado en el tiempo, ¿verdad? Solamente en 10 años, que es una parte normal de la vida de una persona, un crecimiento anual per cápita del 3%, como muestran estas figuras, significa que en el término de 10 años, un tercio de la economía, trabajo, servicios, productos, es completamente nuevo. Un tercio de la economía no existía 10 años atrás. Entonces, este es el contexto favorable y transformador que benefició a América Latina. Y este contexto justamente proveyó los recursos para que, con una agenda de izquierda, estos nuevos gobiernos se enfrentaran a los legados del siglo XX, los legados adversos del siglo XX. Quizás la política más distintiva de este periodo, el modelo de política pública más distintivo de este periodo, y por supuesto hay toda una literatura sobre esto, ha sido el modelo de transferencias condicionadas, ¿verdad? Entonces, el caso de Bolsa Familia en Brasil es posiblemente el ejemplo más notable de esta estrategia de transferencia condicionada, pero por supuesto no es solamente Brasil. En Ecuador, Correa extendió el bono de desarrollo humano para cubrir al 40% de la población más pobre, y actualmente creo que el bono ha llegado a 1,5 millones de hogares o algo así. En Bolivia, la renta dignidad llega a personas mayores sin jubilación, casi a 700.000 personas, y el bono Juancito Pinto llega a estudiantes de escuelas públicas, casi a 2 millones de estudiantes de escuelas públicas. Entonces, estas transferencias han sido muy importantes. Por supuesto, tenemos un debate en la literatura importante sobre cuál es el impacto político de estos modelos de transferencias condicionadas, si han respaldado la coalición electoral del PT en Brasil, etc. No, las transferencias condicionadas no fueron el único modelo de política pública, de política social de este periodo. Hay un modelo alternativo que está representado por las misiones en Venezuela, ¿verdad? Samuel Handlin tiene una distinción, creo, muy interesante entre lo que él llama política social tecnocrática, que serían las transferencias condicionadas, que son apartidarias de algún modo en general, y lo que él llama política social movilizadora, que no es clientelar, es una cosa diferente, que consiste en invertir en crear
infraestructura a nivel local, organizaciones sociales que respalden al gobierno. Y las misiones de algún modo funcionaron de esta manera, ¿verdad? Distribuyendo directamente, hay como 40 programas diferentes, pero distribuyen alimentos, distribuyen salud en los barrios, permiten acceder a la educación, etc. Permiten acceder a vivienda. Entonces, parte del progreso social, de la transformación social que vemos en América Latina hoy en día, tiene que ver con el desarrollo de estas políticas sociales mucho más agresivas y proactivas, y también, por supuesto, con el efecto del crecimiento económico. Pero estas dos cosas se han combinado. Hay un artículo bien interesante de Morgan y Kelly en donde muestran que cuando la inversión social, en capital humano, en educación y salud, es menor al 3% del PIB en un país, en América Latina, el crecimiento económico en realidad beneficia la desigualdad, porque los que se apropian de los beneficios del crecimiento económico son los más ricos. Pero cuando la inversión en salud y educación supera el 7% del PIB, el crecimiento económico en realidad reduce la desigualdad, porque los sectores más pobres tienen más recursos para beneficiarse de este proceso. Entonces, América Latina tiene una oportunidad histórica para enfrentar estos legados sociales del pasado. Ahora, este mismo contexto de recursos para el Estado y para los gobiernos han creado también la oportunidad para algunos gobiernos de desarrollar lo que yo denominaría un presidencialismo intolerante, que en parte se basa en lo que Kurt Weiland llama el legalismo discriminatorio, que tiene que ver con usar la capacidad legal del gobierno de manera discriminatoria para beneficiar a los amigos y perjudicar a los adversarios políticos, ¿no? Y rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, simplemente quisiera darles dos ejemplos. El último libro de Silvio Weisbord habla sobre las políticas de medios de los últimos años. Y él identifica algo que él llama una política populista de medios de comunicación, que tiene que ver con la regulación legal de los medios, el uso arbitrario de fondos publicitarios por parte del gobierno y de asignación de licencias de frecuencias, el uso del Poder Judicial para hostigar a los medios de comunicación adversos. Y por supuesto, hemos visto en América Latina bastantes ejemplos de esto de manera reciente. En Venezuela, hoy en día, no queda un canal de televisión que sea realmente crítico del gobierno, por ejemplo. Y el principal candidato de oposición solamente aparece en televisión, nunca aparece en vivo y solamente aparece después de ser editado. Lo que mantiene Weisbord en su libro es que este modelo de confrontación con los medios de comunicación produjo un debate muy importante sobre la estructura de propiedad, que era un debate necesario, pero en realidad lo que creó en última instancia, lo que tiende a crear, es lo que él llama un sistema de patrimonialismo mediático que está centrado en la presidencia. El otro ejemplo que quizás vale la pena mencionar es el de la reducción del pluralismo, no simplemente en términos de voces, sino también en términos de distribución de poder entre niveles de gobierno. Kent Eaton tiene una serie de artículos en los que ha estado identificando lo que él llama una recentralización del sistema político. Es decir, en los años 90 hubo una serie de procesos de descentralización, ¿verdad?, que consistían en transferir a los gobiernos locales o devolver a los gobiernos locales no solo poder administrativo y control sobre las políticas públicas, sino permitir que gobernadores y alcaldes fueran electos a nivel local. Estos procesos de descentralización crearon el espacio en muchos casos para que la izquierda por primera vez tuviera acceso al poder a nivel local antes de transformarse en un poder nacional. Ahora, lo que ocurre ha ocurrido en los últimos 15 años es que estos espacios de poder descentralizado han revertido su función y entonces se han transformado en bastiones de poder para los opositores de derecha de algunos gobiernos, como el gobierno de Correa, o como el gobierno de Chávez, o como el gobierno de Evo Morales. Y entonces, a menudo estos gobiernos, lo que marca Kent Eaton es que a menudo estos gobiernos han revertido el proceso de descentralización y recentralizado los mecanismos, sobre todo de distribución. No han cancelado las elecciones locales, porque eso no se puede hacer,
pero por ejemplo, en el caso de Venezuela, han creado jurisdicciones superpuestas con los gobiernos locales, les han extraído presupuesto, han transferido activos de los gobiernos locales al gobierno nacional, han redistribuido presupuestos para otras jurisdicciones superpuestas que son amigas. En el caso de Ecuador, la confrontación central ha sido con el gobierno de Guayaquil, que es el principal bastión opositor, y el gobierno nacional, por ejemplo, ha cancelado la lotería provincial para quitar recursos, ha eliminado instituciones locales, etc. Podríamos seguir con los ejemplos, pero estos mecanismos de reducción del pluralismo, de intolerancia con respecto a la oposición, en buena medida han restringido la competitividad política del sistema. Y para mostrarles el efecto de esto en algunos casos, voy a apelar a un indicador que es el índice de competencia efectiva, una contribución del colega David, que básicamente lo que mide, este indicador, de nuevo, se muestra aquí entre la evolución entre 1995 y 2010. Este indicador varía entre 0 y 1. Está calculado a partir de la distribución de escaños en la Cámara Baja o en la Cámara Única de cada país. Y básicamente lo que mide es el equilibrio entre el tamaño de los partidos de oposición y los partidos en el gobierno. Un valor de 1 significa que en principio estas fuerzas políticas están balanceadas, están equilibradas en el Congreso. Un valor de 0 en este indicador indica que muestra que o bien el gobierno controla todos los escaños en el Congreso, o bien la oposición, lo cual es raro, controla todos los escaños en el Congreso. El umbral al que quiero que presten atención aquí es el umbral de 0,5, porque ese umbral, si estamos hablando de un sistema bipartidista, habla de una situación en la cual el partido de gobierno controla 75% de las bancas en el Congreso y el partido de oposición controla el 25%. Es decir, hay hegemonía muy clara del partido de gobierno. Ahora, noten lo que pasa en algunos de estos países durante el periodo del que estamos hablando. En Argentina, el valor del índice de oposición efectiva cayó de más o menos 0,9 en 1998 a 0,6 en el momento actual, en el periodo actual. En Bolivia hay una trayectoria similar. El índice de oposición efectiva cayó de un valor de 0,9 en 2001 a 0,6 en 2013. En Ecuador, el índice de oposición efectiva tenía un valor casi perfecto de 1 en 1996, porque el Congreso estaba altamente fragmentado, y se redujo a 0,25 en el momento actual. Hay una caída muy abrupta que ven ahí en el índice en Ecuador, pero eso tiene que ver con un periodo particular en el cual hay un presidente interino y entonces el gobierno técnicamente no controla ningún partido en el Congreso. Pero ese es un momento circunstancial. Pero claramente hay una caída consistente. Y por supuesto en Venezuela hay una caída consistente, ¿verdad?, que adquiere una forma más dramática a partir de las elecciones en el periodo legislativo que se inicia en 2005, simplemente porque la oposición tuvo el mal sentido de boicotear la elección en 2005. Pero aun cuando la oposición retorna a las elecciones, es una caída consistente de la competitividad. Entonces, simplemente para cerrar, estamos en un contexto de potencial transformación social de América Latina, pero también en un contexto que promueve la intolerancia de la oposición por parte de muchos gobiernos. La pregunta fundamental es en qué medida este modelo de transformación social con intolerancia es sostenible. Y creo que hay dos preguntas aquí que abren agendas de investigación. Una pregunta es, ¿cuán sostenible es esto económicamente? En el sentido de que nuevamente América Latina, al igual que en el siglo XIX, tiene un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones que depende de la industrialización que ocurre en países que están fuera de América Latina, en buena medida. Pero sobre todo lo que me preocupa, y creo que vale la pena investigar, es en qué medida este modelo de crecimiento es sostenible o de transformación social es sostenible políticamente, porque la intolerancia de la oposición no permite construir las instituciones autónomas que son necesarias para sostener esta transformación social más allá de la voluntad del gobierno de turno. Y eso es lo que se vuelve fundamental para el futuro latinoamericano. Lo que quiero notar, sin embargo, para concluir, es que esta intolerancia de la oposición y esta reducción en la oposición efectiva que ustedes pueden ver en estas gráficas
no es consistente en América Latina y no ocurre con todos los gobiernos de izquierda. No ha ocurrido en Uruguay, como ustedes pueden ver, no ha ocurrido en Brasil, como ustedes pueden ver, y esto significa que en América Latina hay hoy en día un modelo alternativo muy claro, que es un modelo de presidencialismo pluralista sobre el cual tenemos que reflexionar. Y en este punto creo que acabo de invocar el espíritu de Jorge Lanzar. Gracias, Aníbal. Gracias por el pie. Yo quisiera, de todas maneras, gastar un minuto para agradecer a los amigos de la Cooperación Española la generosidad que han tenido con la ciencia política uruguaya y con otras iniciativas uruguayas también, en este local tan lindo, en el otro también, pero este es especialmente bonito como lo es el Centro Español, y felicitar a los amigos, colegas, compañeros de ciencia política que se pusieron al hombro este congreso y realmente espero que nos vaya a salir muy bien, creo que nos va a salir muy bien. Yo en realidad, la verdad es que no tengo una ponencia, sino más bien una propuesta de trabajo y que gira un poco en torno a las cuestiones que planteaba David y que planteaba Aníbal. Y como verán, se refiere a cuestiones más bien, yo diría más bien clásicas de ciencia política. Cuando Fito decía reflexionemos sobre la ciencia política que tenemos que hacer, sin duda es una cuestión que nos obliga a mirar hacia la política comparada, nos obliga a mirar a las últimas producciones de la ciencia política en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que por suerte viene creciendo a buen paso, por lo menos en algunos países. Pero como siempre, la pregunta de mirar hacia adelante exige mirar a los clásicos, exige mirar hacia atrás, exige bucear en libros que están empolvados en nuestras bibliotecas. Y yo quisiera hacer un pequeño ejercicio en ese sentido, muy breve, con la idea de una propuesta, un principio teórico, si querés, que está muy ligado a lo que tanto David como Aníbal han hecho en torno a la reflexión que está atrás del índice de competencia efectiva y de la noción de competencia efectiva, más allá de las mediciones, y que se refiere a la relación que el título pide entre democracia y partidos. La idea muy trivial es que, bueno, esta idea que hemos leído tantas veces desde hace bastante tiempo, no hay democracia sin partidos. Bueno, no es cierto, lo acabamos de ver. Hay democracias con partidos y democracias sin partidos. La propuesta es que las democracias de partidos viven mejor, son más sustentables, hacen vivir mejor a los gobiernos, hacen vivir mejor a los ciudadanos. Incluso, digo, muchos de los elementos que evocaba Aníbal, me parece que en lo que tiene que ver particularmente con las últimas décadas de América Latina, la mediación de los partidos o la no mediación de los partidos, y particularmente la existencia o inexistencia de un cuadro de partidos plural y competitivo, que me parece que es lo más importante, marca los tres grandes hitos de la historia reciente de América Latina: las transiciones democráticas, el ciclo de reformas pro mercado, el ciclo neoliberal y el giro hacia la izquierda, y digamos el momento actual de alguna manera. Entonces, simplemente yo quiero volver sobre esta idea de que la buena democracia es la democracia de partidos, y no solo la democracia de partidos, sino la democracia que está fundada en un sistema de partidos plural y competitivo. Si está bien institucionalizado, mejor que mejor, pero básicamente que sea plural y que sea competitivo. Esta distinción vale porque efectivamente algunos de los competitivos no son tan institucionalizados como podrían serlo, caso quizá el de Brasil. Pero lo más importante es la vibración de la competencia, la estructura de la competencia política en un esquema plural, en un esquema fuertemente
competitivo y con tensiones de polarización adecuadas. Esto obviamente está inspirado en una digamos, una imagen parroquial, que es la imagen del Uruguay, pero una imagen del Uruguay que se proyecta y que efectivamente trabaja bien en otros ambientes. Por supuesto, no en los ambientes que evocaba David. Y por favor, no insistas con eso de Siria, que no te oiga Mujica, por favor, que si no empezamos otra. La idea de que esta idea de que la democracia funciona mejor con un sistema de partidos plural y competitivo que es vieja, que podríamos llenarnos de citas con esta. Hay repasos muy buenos sobre este tema. Pienso en la propia Susan Stokes, que ha relatado bien el debate, digamos, o Dalder, que ha relatado también muy bien este debate, el debate que pasa además por un recuento de los momentos en que hay una tendencia a la valorización de los partidos y una tendencia al descrédito de los partidos y políticas antipartidos. Entonces, yo creo que esta es una verdad más o menos asentada que podríamos aceptar, que podríamos considerar aceptada por lo menos en ciertos circuitos de la ciencia política, pero lo que no sabemos es cómo se gestan las democracias de partidos. No lo sabemos, sinceramente. Es decir, sabemos en realidad muy poco. Sabemos de algunos recorridos por países, pero no tenemos un recorrido de investigación más sistemático, más afincado en la política comparada. Me parece que esta es una asignatura pendiente de alguna manera, aunque hay elaboraciones y algunas me voy a referir. Buena parte de la discusión sobre los partidos en América Latina ha estado dominada francamente por la problemática de la institucionalización de los partidos, que es una problemática válida, es una problemática muy válida en cuanto a sus componentes y a sus mediciones, pero que nos dice poco sobre el origen de los sistemas y yo diría el origen de la institucionalización misma. Entonces, mi propuesta va por el lado de afirmar esta vieja idea de que va a haber democracia de partidos, va a haber sistemas de partidos plurales y competitivos en la medida de que los procesos que dan origen a los sistemas políticos, los procesos originarios, pero también las coyunturas críticas sucesivas históricamente, estén marcadas por un balance de fuerzas, por un equilibrio de poderes. Y esta que es una noción vieja como el mundo, es decir, tiene referencias tan importantes como las de Barrington Moore, que era un enamorado de Inglaterra porque no conocía el Uruguay. Porque, claro, es decir, por eso, porque Inglaterra es el referente, no solo para el viejo Herrera, sino para muchos de nosotros, que cree que un proceso de construcción política con un componente conservador, con un componente de balance de fuerzas muy importante, era lo que dentro de una comparación, dentro de un examen como el de Barrington Moore, mucho más largo, más extenso, que abarcaba otros casos de democracia y por supuesto los casos de dictadura, Inglaterra era la niña de sus ojos, con esta idea, esta especie de consigna pluralista fuerte, una monarquía, una corona que no fuera muy fuerte, una aristocracia que no fuera demasiado independiente y por supuesto una burguesía que fuera, o un mundo urbano, una burguesía que fuera potente, pero al mismo tiempo no demasiado potente, sino que tuviera ese triángulo de balances importantes. Y de ahí sale esa Inglaterra más pluralista y un sistema que es uno de los más viejos del mundo. Luego, esta idea que es retomada brevemente, muy rápidamente por Robert Dahl, del camino competitivo como el mejor camino para la democracia. Bueno, él dice el mejor camino para
para poliarquía, pero en realidad podemos decir el mejor camino para las democracias pluralistas, ese camino competitivo en que, según él, la competencia precede a la participación, y en realidad lo que precede a la participación es la construcción política de actores que están en balance de fuerzas, que están de acuerdo a sus axiomas. Uno no puede con el otro, es decir, por más que la tasa o el margen el precio de la supresión es mayor que el precio de la tolerancia y lleva efectivamente al acuerdo, a la construcción de procedimientos pluralistas. Y yo creo que esta es básicamente un camino que nos permite, sobre todo, dos cosas. Primero, nos permitiría ir mejor a los procesos originarios en América Latina, un recorrido sobre los procesos originarios en América Latina. Tenemos libros, un libro de Paul Drake, más o menos 2000 y pico, 2007, un libro de Hartling, también, en que hacen el recorrido y muestran con datos que los países con democracias, los países con sistemas de partidos tienen una democracia más sustentable. Pero no siempre nos dan, y yo diría no nos dan prácticamente, las claves de las construcciones de esas democracias. Entonces creo que un primer capítulo de búsqueda, de pesquisa, sería ir a los procesos originarios. Un segundo capítulo de pesquisa, que está obviamente marcado por la past dependence, como no podría ser de otra manera, déjenme decir, tiene que ver con las coyunturas críticas sucesivas. A mí, si tenés una lista, anotame entre los ciudadanos que prefiero no tener participación y tener partidos y buenas burocracias que gobiernen por mí y que me pongan las lamparitas de mi calle y que no tenga que ir a militar a los barrios pobres de Montevideo después de ir a trabajar. Sobre todo las que van a militar son las mujeres. Entonces tienen que ir después de laburar tienen que ir a militar para que les pongan saneamiento, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que efectivamente creo que podemos decir, y creo de alguna manera es lo que Aníbal expresó mejor que yo, las democracias con sistemas de partidos torean mejor los cambios, es decir, torean mejor las transiciones, y si miramos el espectáculo de las transiciones latinoamericanas lo vemos bien. Y aquí hay un punto interesante de conexión con Europa, porque cuando se discute sobre los procesos de institucionalización, y tenemos tantos aportes en ese sentido, no solo conceptuales, sino de formas de medición, hay una especie de cortina epistemológica y se discute hacia adentro de América Latina y primero no se ve el gran referente de los Estados Unidos, o no se incorpora en forma fuerte, teórica, a la comparación el referente de los Estados Unidos, y tampoco se incorpora el horizonte europeo, un horizonte europeo que previo a la Segunda Guerra Mundial era de una pobreza espantosa o de una crisis permanente en materia de construcción de sistemas de partidos estables, competitivos y plurales, y que es un fenómeno realmente de la posguerra en la mayoría de los países y de los procesos de transición de los 70s en el Mediterráneo, en el sur de Europa. Y ahí tenemos lecciones que aprender, no solo en el sentido de que cuáles transiciones fueron competitivas y dejaron determinados saldos, fueron a 2 manos o a 3 manos, y algunas que nos emparentarían con una discusión que han tenido los chilenos y que seguramente David nos podría hablar mejor, que España es un buen caso. Es decir, en qué medida el fantasma de los ciclos críticos y de las responsabilidades de los partidos y particularmente de las izquierdas en los procesos que llevaron a las dictaduras, que llevaron a los fascismos y que llevaron a las dictaduras en América Latina, está presente en la construcción de las democracias de la posguerra y de las democracias postdictaduras del sur de Europa del 75 en adelante. Pero esto funciona
si las lecciones son aprendidas en conjunto, si hay un juego competitivo en el que anclar. Y bueno, yo quisiera terminar por ahí diciendo que me parece que sería una punta rentable para estudiar los orígenes que por lo demás tienen periodos históricos muy distintos, y para estudiar las transiciones, el ciclo de las reformas pro mercado y el ciclo de pasaje a la izquierda. Yo particularmente lo he usado sobre todo para estudiar los distintos modalidades de gobiernos de izquierda, fundándome fuertemente en el trabajo de David y de Aníbal, pero también en esta idea de cómo se sale, de en qué manera entran los gobiernos de izquierda estos tan intolerantes. Y yo creo que aquí hay una pregunta sobre el gobierno, pero sobre todo hay una pregunta sobre la oposición. Valga la frase del viejo Quijano, lo que nos preocupa no es el gobierno, lo que nos preocupa es la oposición. Hay que saber cómo se construye oposición, qué paciencias constructivas tiene la oposición, qué capacidad de construcción institucional de partidos, de construcción de herramientas eficientes para el desafío político hay en las oposiciones. Por supuesto que sabemos que los gobiernos, cuando son mayoritarios o cuando son aplastantemente mayoritarios, tienen muchas herramientas. También sabemos que desde que existe, digamos, desde 1900 y pico, desde que existe los primeros pasos de la socialdemocracia europea, Duverger nos decía, muchachos, aprendan a institucionalizarse desde el llano, aprendan a construir desde el llano para poder ser eficientes. Y el espectáculo que también nos retrataba Aníbal de los gobiernos intolerantes tiene una contracara de las oposiciones ineficientes políticamente en el sentido de la construcción institucional. Gracias. Eso quería decir, un aplauso para los tres. Y tenemos 15 minutos. A mí me gustaría recoger algunas preguntas del público, pero mientras tanto voy a formular un par, ¿no? Mientras ustedes también piensan y levantan la mano. Quisiera insistir con el punto de qué pasa con la democracia en América Latina, muy concretamente. David dijo, la democracia en el mundo está retrocediendo, y yo me gustaría preguntarle con mucha franqueza, ¿y en América Latina está retrocediendo? La misma pregunta para Aníbal, porque de acuerdo a sus datos del índice de competencia efectiva, que yo no lo pude ver tan bien como ustedes, traté de bicharlos acá en la pantalla suya, de acuerdo al índice de competencia efectiva, uno diría, parecería que en América, de acuerdo a estos datos, la competencia efectiva ha empeorado en América Latina. Si esto es así, la democracia está empeorando en América Latina desde el 95 al 2010. Y Jorge, me gustaría que vos relacionaras, hiciste una vez más, muy enfáticamente y muy persuasivamente para mi gusto, tu punto sobre el pluralismo, sobre la importancia del pluralismo y sobre la importancia de las oposiciones. Me gustaría que vincularas esto un poco más al problema de la representación, porque si mi sospecha es correcta, ¿no? De acuerdo a todos los datos de opinión pública que andan por ahí, hay una crisis de representación dramática y los ciudadanos sienten que los políticos no los escuchan, que los partidos no los expresan. ¿Cómo se vincularía el pluralismo con la necesaria incorporación de la voz del ciudadano en los procesos democráticos? Y escucho, si les parece, 2 o 3 preguntas del público. Ana Laura. Se van a arrepentir. Ahora tengo que bajar la voz para no aturdirlos.
Me pregunto si el malestar de la democracia no es como hasta un resultado inexorable de ese funcionamiento de la democracia. Cuando la democracia funciona, cuando hay competencia, cuando está todo arreglado, cuando hay una democracia de partidos, cuando el conflicto se absorbe, se administra, la democracia se vuelve un embole. Entonces, si no estamos... bueno, eso, si no es un resultado inexorable, ¿y cómo hacer para mí, en mi perspectiva, no se soluciona con más competencia, con más pluralismo, con arbitraje de conflicto y despolitización, sino con una vuelta a una disputa política? Y si pensamos, bueno, si seguimos pensando en una clave de que la democracia es esta competencia y este arbitraje... Me están cortando. Bueno, eso, está, nada más. Hola. Seguiría en la línea esto de la pregunta de ver por lo menos las dos caras del malestar y la crisis. O sea, ¿qué es lo que se está engendrando? Es decir, parecería ser que el término malestar está situado solamente hacia lo negativo, hacia lo estático o a la pérdida de. Y en realidad cuando hablamos, ¿no?, desde lo griego, la crisis como el pasaje, también algo distinto, ¿no? Entonces decir, bueno, es cierto que en determinados lugares del mundo, y me pareció lo de David muy interesante, parece claro la pérdida de. Pero en América Latina me parece que es bastante ambivalente como para decir que el tema del malestar lo que está engendrando es hacia lo negativo. Segundo punto, hacia David, la relación entre cultura y política, cómo se ve, pues yo vengo de la filosofía y estoy haciendo ciencia política, por la razón de cómo muchas veces percibimos esto de la primavera árabe o determinados cambios solamente en una ingeniería que pierde la relación cultura y política. Hola. Muy brevemente. Sí. No, yo una pregunta para David en cuanto a la crisis de participación, que cada tanto se habla, ¿no? Yo he leído últimamente a Tarro y a los que han estudiado movimientos sociales que hablan de las olas, ¿no?, de protesta y de participación. Básicamente, ¿existen esas olas o hay un decaimiento producto de los tiempos, la modernidad líquida y todo eso que ya sabemos? Muchas gracias. Había una mano más levantada. Sí. Fue el primero en llegar al Congreso, así que tenés 30 segundos más para argumentar. Gracias, gracias. No, mi pregunta formulada a Aníbal y retomando un poco el concepto de oposiciones ineficaces de Jorge Lanzaro, es, si hay oposiciones ineficaces, necesariamente se corre más el riesgo de decantar, o sea, de que la democracia tenga desenlaces antidemocráticos. Y les pido disculpas porque así podemos terminar en hora. ¿Y cómo se quieren organizar ustedes para contestar? David. Sí, brevemente, ¿no? También brevemente, a ver si funciona. Bueno, sí, funciona. Si está retrocediendo el malestar inexorable, el tema de la cultura, buenísimo todo. Ahora, yo creo que antes de poder afirmar taxativamente si la democracia está retrocediendo en América Latina, tenemos que ponernos de acuerdo qué implicamos por democracia, ¿no? Nosotros hablamos y lo mencionamos, la crisis en Europa económica, la inmigración, la crisis económica, el precio de los commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Indiscutiblemente todo esto guarda relación con el fenómeno social. Ahora, yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra definición de democracia y tratar de separar, en la medida de las posibilidades, todos los aspectos de desarrollo social, desarrollo humano, de la definición propiamente tal de democracia. Si nosotros hablamos de desarrollo humano, desarrollo social como parte intrínseca del concepto democrático, evidentemente estamos limitando nuestra capacidad de análisis, porque no podemos decir que un ser se transforma en el propio ser, o sea, tenemos un enorme problema metodológico al incluir muchos conceptos en la democracia, porque de lo contrario la democracia no puede producir esos conceptos. Desarrollo social, si forma parte del concepto de democracia, no puedo decir que la democracia produce desarrollo social, porque ya forma parte del propio concepto. Entonces, acá hay una tensión que como politólogos tenemos que resolver, posiblemente no tenga resolución clara, y va a depender mucho de los marcos normativos y teóricos que uno trabaje, en qué llamamos democracia. Ahora,
viéndola desde una perspectiva más procedimental, daliana, más clásica, ¿no? Elecciones libres y justas a través de un proceso, bla, 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 y que se mantengan los pesos y contrapesos que tienen que existir en la democracia, te diría que la democracia está estancada y en algunos casos muestra evidentes signos de retroceso, y me estoy alejando y separando del progreso indiscutible que ha habido social en América Latina. Brasil solo sacó 40 millones de personas de la pobreza en los últimos años. Eso ya es indiscutible, es fantástico. Pero ¿forma eso parte de la democracia o formaría eso parte de la respuesta? No sé, ahí ya tenemos que hacer algún ajuste. Sobre el malestar inexorable, bueno, pero justamente yo creo que acá el problema es que no es que sea el malestar inexorable porque todo funciona bien y estamos aburridos y pucha y no pasa nada, entonces como que el desencanto. No, yo creo que en muchas de estas partes de lo que mencionaba del globo, justamente los problemas son, ¿no? Como me decías tú, todo lo contrario. Acá el problema es que nos faltan, no llegamos, nos explotan, nos torturan, no nos dejan hablar, bla, bla, bla. Ahí sería un movimiento natural. Ahora, el concepto sobre la cultura, y esto me referí muy brevemente, el problema de la cultura es dual, ¿no? Porque por un lado, los que venimos de una formación más positivista tendemos a rehuirle al concepto de cultura porque usualmente lo entendemos como una bolsa negra residual. Todo lo que no puedo explicar de otra forma, digo, es la cultura. ¿No? Es un virus. ¿Cómo se explica? La cultura. Eso es como una excusa. Ahora, evidentemente hay diferencias culturales más profundamente hablando, que lo mismo implica la democracia en Jordania, implica algo muy distinto que en Nicaragua, ¿no? No cabe la menor duda. Eso yo creo que hay que estudiarlo y son mucho más las preguntas que abrimos a las respuestas que podemos dar en esta altura. El mundo, o sea, si miramos, no sé, los informes de la BBC, de Economist, cualquier diario europeo, hay un malestar evidente, pero esto explota ahora por la crisis indiscutible que surge en el año 2006-2007. O sea, y que todavía se está viviendo, y nos contaban hoy en España, y bueno, pero podemos dar muchísimos ejemplos más. Me mandaron el... Con respecto a tu pregunta, creo que coincido con David que la democracia en América Latina está estancada, pero no podemos decir que hay un retroceso. En algunos países quizás sea un retroceso. Hubo un retroceso en Venezuela y en parte un retroceso en Ecuador. En otros países la democracia está estancada estructuralmente, creo. Hay democracias, sobre todo donde hay estados muy débiles, que no se pueden expandir, no pueden crecer porque las condiciones son muy adversas. Pero me parece que la región, si miramos a la región como un todo, no podemos decir que la democracia está retrocediendo, sobre todo si ponemos esto en perspectiva histórica, ¿no? Si tenemos una perspectiva de medio siglo, queda claro que la democracia en América Latina está en un momento históricamente muy favorable. Ahora, con respecto a la cuestión de las oposiciones, yo sí, creo que efectivamente la respuesta es que cuando las oposiciones son ineficaces o se sienten ineficaces, hay un mayor riesgo de una solución antidemocrática. Y esto se produce por dos motivos. Uno es, las oposiciones ineficaces creo que no son solo ineficaces porque son ineptas o incapaces, los líderes son incapaces. En algunos casos las oposiciones son ineficaces porque una estrategia deliberada desde el Estado, desde quien controla el gobierno, para desmantelar la capacidad de acción de la oposición, ¿no? Y si esa estrategia es exitosa, y en algunos países ha sido muy exitosa, entonces el resultado construido desde arriba es antidemocrático. Pero la respuesta estratégica de la oposición en muchos casos es que la oposición frente a eso se desespera y entonces se radicaliza. Y el caso de Honduras en 2009 es muy claro, el caso de Paraguay en 2012 es muy claro. Entonces hay tendencias antidemocráticas que vienen desde la oposición
porque su misma incapacidad la hace radicalizarse. Entonces el problema se vuelve mucho peor. Simplemente quisiera hacer un comentario sobre la cuestión del malestar. Creo que esa idea del malestar como característica intrínseca de la democracia es muy importante, porque si la democracia funciona como debería funcionar, debería haber cierta cuota de malestar que debería ser necesaria e inevitable, ¿verdad? Porque ese malestar es lo que permite que haya movilización para extender las fronteras de la democracia. Y hemos visto eso históricamente. Los movimientos sociales empujan las fronteras de la democracia, nos obligan a redefinir los parámetros de qué es democrático y qué no a lo largo de la historia, justamente porque existe ese malestar. El problema, creo, es cuando quienes lideran ese malestar sienten que las reglas de la democracia no son suficientes para dar espacio a las correcciones. Y ahí es donde tenemos un problema. Primer punto sobre el retroceso y el estancamiento. Yo creo que hay cosas que son interesantes y que en la perspectiva histórica son positivas. Es decir, que las izquierdas se hayan incorporado al combate electoral, a la lucha electoral en el conjunto de América Latina, yo diría en todos los países de América Latina, es un punto importante. Que las derechas se hayan incorporado a la competencia electoral democrática también es un punto importante. A veces nos olvidamos, pero es decir, también las derechas que han jorobado tanto en la historia de América Latina están metidas en el... me parece que es un punto importante. Claro, luego bajamos a un segundo nivel, o subimos a un segundo nivel, que es la calidad de esas democracias. Y todos somos democráticos, algunos hiperdemocráticos, pero bueno, algunos de esas democracias son realmente de una calidad espantosa, deficiente. Yo creo que, bueno, que hemos discutido que bordean el autoritarismo electoral, que bordean el despotismo democrático, por ir bien lejos como en el caso de Venezuela. Entonces, me parece que habría que jugar en esos dos puntos, tener esa visión un poco más generalizada. Dentro de esta segunda visión de la calidad de las democracias, me parece que ha variado también, y esto es un ciclo más breve, yo diría la cota de prestigio de la democracia o la forma de la valorización de la democracia. No digo necesariamente en términos de cultura, sino en términos de que varias de las izquierdas y varias de la derecha, pero sobre todo muchas de las izquierdas, que revalorizaron enormemente la democracia después de las transiciones o a partir de las transiciones e incluso hasta por su participación en las transiciones. Varias de ellas ahora tienen una tolerancia con la baja calidad de la democracia espantosa. Entre ellas, termino. Segundo punto, y volviendo a lo que yo marcaba, a mí me parece que dentro de la competitividad, dentro del concepto mismo de competitividad, hay dos puntos que son, de alguna manera, van juntos y que yo no pude desarrollar. Uno es que ser competitivo supone un cierto grado de polarización, es decir, supone un cierto grado de diferenciación. Ya que estamos en el año de no sé cuántos años de Solari, la vieja ley Solari. Los partidos, para ser partidos eficientes y competitivos, tienen que parecerse y diferenciarse. Si se parecen mucho, estamos fritos. Si se diferencian mucho, también estamos fritos. Y esa es la vieja ley Solari, que Solari exponía en esos términos tan chavacanos y tan buenos. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con la construcción institucional. Y aquí creo que sería bueno alargar la conversación de lo que plantea Aníbal, cosa que no podemos hacer acá, pero podemos hacer en el boliche. En general, no hay ningún gobierno que trate bien a la oposición si puede tratarla mal. Es decir, esta es la lesión de Dahl, ese es el axioma. Si yo la puedo suprimir o puedo prescindir de ella, ¿para qué la voy a tratar bien? Entonces, hay gobiernos que efectivamente arrinconan a la oposición en términos desfachatados, como el venezolano u otros,
pero porque la oposición tiene un grado de debilidad formidable. Y la lección de Duverger es que la socialdemocracia europea, alemana, se desarrolló con Bismarck o a partir de Bismarck, en una situación en que, por cierto, no lo favorecía para nada. Entonces hay una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Las construcciones de sistemas de partido, las construcciones de democracia de partido, las construcciones de oposición y de oposición efectiva son procesos de largo plazo, son procesos que no se arreglan en un ratito. Y esta es una lección que América Latina está aprendiendo malamente. Muy bien, entonces damos por finalizada esta mesa. Mil gracias a los tres y bueno, a seguir trabajando entonces. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.